esta carta a los hebreos es hermosísima y me está cambiando la vida. Imagínense, nunca le había hablado de estas cosas que le he hablado antes. Bueno, la carta a los hebreos, esto repaso nada más de la anterior semana, muy rápido. Recuerda usted que el tiempo de Babilonia se está terminando. Acabó el tiempo de Babilonia, no voy a explicar todos los detalles, pero solamente le voy a hacer recuerdo. El mismo lugar de Babilonia, donde está Irak en este momento, están proponiendo construir la torre más alta del mundo. ¿Dónde? En el mismo lugar donde estaba Babel, en Irak, en Babilonia. ¿Qué está sucediendo? Se está terminando vamos a decir, el freno que Dios puso con Babel. ¿Cuál era el freno que Dios puso con Babel? Que el hombre no llegue a través de sus ideas, buenas ideas, al reino. Que el hombre no se una para tener metas humanistas. Y por eso es que Dios confundió los idiomas. ¿Por qué se está acabando? Y miren esta idea de proponer la torre más alta del mundo, que va a ser más de 1 kilómetro de altura, surge justamente en estos últimos tiempos. Esta es una nueva señal que el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque el problema de Babilonia, la confusión de los idiomas, está llegando a su fin. Uno dirá, ¿por qué? Para los que están hoy por primera vez en la reunión, la anterior vez expliqué esto, pero nada más ustedes se cuenta de algo. Hay muchos apps que le pueden decir que usted diga lo que usted quiera en su idioma y se lo traducen en el idioma que usted quiera. En Turquía estaba mi hermana y ella justamente usó muchas veces su celular hablando en español y el idioma que las personas escuchaban era el idioma necesario. En este caso, en Turquía hablaban. ¿Qué idioma hablan en Turquía, hermanita? Diría el turco, pero Turquís. turquís. Y más usa un dialecto, Reinaldo, Y, por regiones. y miren, y se ha traducido ya justamente, no sé a cuántos, eso pueden encontrar los jovencitos, pero tenemos mucha información ya de varios idiomas que están traducidos. Por lo tanto, Babilonia, la confusión de Babilonia se está terminando. Por eso es que el hombre piensa que tiene el remedio para una y otra cosa, y eso no es así, hermano. Aunque tengamos el remedio para el cáncer, que a mí me alegraría mucho, pero no me importa ya tanto, porque ya encontré el remedio para mi alma. Eso es lo más importante. Ya encontré el remedio para mi alma, y el remedio para mi alma es justamente aquello que me va a dar vida eterna, y es justamente aprender a vivir en santificación por medio de Yeshua, porque mi salvación no está en mis manos, está en manos de Yeshua. Él es el que me regala la salvación, pero la prueba de que soy salvo es mi santificación. Por eso no crea cuando le dicen que ahora vivimos en el tiempo de la gracia, eso es una mentira. La gracia está desde Adán y se va a terminar hasta el día del Señor, o hasta el día que tú mueras, porque ya después que mueres, lo que te espera es un juicio. Y en ese juicio, hermano amado, ya no va a haber gracia. La gracia es en este tiempo. Por eso Hebreos dice, cuando alguien practica el pecado porque quiere practicar, ya no hay sangre que pueda cubrir a esta persona. Entonces Babel vuelve a llamarnos la atención porque justo en Irak se va a construir la torre más grande. Y fíjense las anteriores torres, usted puede investigar. La torre más alta del mundo hace, vamos a decir, en el año 50, era pequeña comparada con estas. Así que, amados hermanos, no es tiempo ya de ser tibios o de jugar a la religioncita o a las raíces hebreas, que también se está desfigurando lamentablemente, porque muchos que están promoviendo las raíces hebreas se están tornando más en la apariencia que en la integridad. Es el tiempo de empezar a enfocarnos en nuestras familias. Y eso es lo que te habla Hebreos. Hebreos te está diciendo que tenemos que parar. Es como Jeremías 6:16 que te dice, para y revisa si eres un hebreo. Para si estás o no en el camino. Entonces, si quieren más investigación de esto, usted lo puede hacer. Pero bueno, entonces esto ya lo estoy llevando por adelante. Aquí está Babilonia, ustedes recuerdan, aquí mismo está Irak y aquí mismo se está construyendo esta nueva torre. ¿Qué es ser un hebreo? Es es cruzar al otro lado. Es prácticamente, como dice este versículo de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba,
Ser hebreo no es caminar plano o horizontal. Ser hebreo es ir hacia arriba. Y si usted entiende bien qué significa este símbolo del octavo día, se va a dar cuenta que antes del octavo día hay 7 festividades. De eso le voy a hablar más adelante, no hoy, pero más adelante. Hoy comenzó Yosef a explicar, bueno, la anterior semana a explicar sobre las festividades bíblicas con el manual. Hoy el tema era el Shabbat, pero no se quede atrás. Es necesario cada año recordar las festividades bíblicas para llegar justamente al octavo día. Pongan las miradas, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esos son los hebreos. Esos son los hebreos, no solo judíos, sino israelitas de todas las tribus. No todos vamos a saber de qué tribu somos, hay algunos que de pronto sí, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que seas un hebreo, una persona que ha dejado atrás el paganismo, como un Abraham o como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Muy bien, esto ya no lo voy a explicar. Bueno, aquí sí un poquito. La transición de sacerdocios. Esto es parte del contexto de la carta a los hebreos. Recuerden bien, el sacerdocio arónico es un sacerdocio que ha tenido muchos defectos por causa de que, pues, la promesa es eterna, la promesa es permanente. Si usted lee aquí, es un derecho perpetuo que Dios les ha dado, pero ellos todavía sufren las consecuencias de sus pecados. Por eso es que Aarón no está vivo. Por eso es que ahorita David no está vivo, no está entre los vivos. David y como muchos otros, Josué y todos ellos que sí eran verdaderos israelitas o verdaderos hebreos, en el tiempo del Señor los vamos a volver a ver, pero mientras tanto, este sacerdocio arónico nos ha dado una gran enseñanza para cubrir el pecado. No estoy repitiendo lo que ya enseñé, pero ya es necesario ir adelante. Por esa razón, el sacerdocio arónico es necesario aprender para respetar a Dios, hermanos. Por eso es la importancia del Levítico. No estamos en un reino democrático. No existen los reinos democráticos en realidad. Existen los reinos monárquicos, donde se hace lo que Dios dice, se hace lo que el rey dice, no lo que el pueblo dice. Eso es democracia. Salgamos de eso y eso nos va a ayudar a Aarón. Este sacerdote justamente nos va a ayudar para eso. Sin embargo, cuando se trata ya de la plenitud de la eternidad, Aarón no nos va a ayudar. Quien nos va a ayudar es Yeshua HaMashiach, que él es el sacerdote, el sumo sacerdote de la orden, del orden de Melquisedec. Eso habíamos hablado la anterior semana y pues este es el gran sumo sacerdote que tenemos ahora. Esta es la bendición que tenemos nosotros los que estamos viendo ambas cosas, la Torah y Yeshua. Los judíos que no ven a Yeshua como el Mesías no están pudiendo ver las dos cosas. Los protestantes que no ven la Torah, si no la rechazan, tampoco están pudiendo ver las dos partes. Pero tú y yo, gracias al Señor, ya estamos en esta transición donde vemos a Aarón para aprender, pero vemos a Yeshua para vivir. Él es la verdad y la vida, amados hermanos. Por eso es que yo soy un promotor y respeto mucho a los judíos, ustedes saben, pero si usted está haciendo un Shabbat y no tiene el pan halal y no tiene las velitas, tranquilo, hermano. Eso es parte de las enseñanzas enseñanzas talmúdicas. No son malas, pero eso no determina que tú estás haciendo el Shabbat o no bien. Y no vayas a enseñar esto, especialmente cuando un cristiano te pregunte. A mí me preguntan un montón de cristianos eso. Y yo lo que más trato de hacer es que traten de guardar el Shabbat, empezando por las 3 cosas básicas de todo Shabbat. El primero es que acordarnos, o sea, prepararnos para el Shabbat. El segundo es hacer un stop, o sea, prácticamente tenemos que dejar de trabajar, dejar de trabajar. Y la tercera instrucción importante en un Shabbat es santificar el día, o sea, separarlo de todos los demás días.
Esas tres cosas son importantes. Y si de pronto un mexicano se convierte al Señor y dice, yo estoy haciendo mi Shabbat con mis taquitos, con mis enchiladas, dale con todo, hermano, nada más que cuídate que esa carne sea una carne permitida. Eso es la única recomendación que te voy a pedir. No vayas a hacer Shabbat con tacos al pastor, y los tacos al pastor tiene la cochinita que a tantos nos gustaba, pues empieza a crecer en los 4 principios básicos de un verdadero convertido, que está detallado en Hechos capítulo 15, en el primer concilio de Jerusalén con Jacobo, Pablo, Pedro, Bernabé y todos ellos, donde establecieron 4 cosas básicas para saber quién realmente ya está entrando al camino. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Número 1, no fornicar, no tener esos problemas de fornicación. Número 1 en realidad es adulterio, pero, perdón, idolatría, pero no cometer adulterio o fornicación. Y si por alguna razón uno ha cometido eso, porque no vayamos a pensar que solamente es el acto físico. ¿Qué dice Yeshua? Que ya solamente teniendo los ojos, uno ya cometió adulterio. Así que no vayamos a tirar piedras a nadie, porque ese no es el llamado que tenemos. Además, no se nos ha delegado esa autoridad a nosotros. Solo Yeshua podría hacerlo y ni él lo va a hacer. Pero cuidémonos de no cometer adulterio. Y si lo hemos hecho, hagamos teshuvá de todo corazón, como Jesús le dijo a la mujer, a la prostituta, ¿qué le dijo? Si hay alguien que la condenaba, no había nadie, porque ni siquiera los más ancianos podían tirar las piedras por causa de que Yeshua les enseñó cómo deberíamos hacerlo. Y después Yeshua le dice a la mujer, vete, pero claramente le dice, no transgredas más la Torah, o sea, no peques más. ¿Me explico? Eso es importante entender en esta transición. No es que ya no hacemos sacrificios, claro que los hacemos, pero ahora el sacrificio eres tú eres el cordero. Tú y yo somos los corderitos. De eso nos habla justamente este sacerdocio de Melquisedec. O sea, estamos hablando del sumo sacerdote que dijo, no he venido a abolir la ley, sino he venido a enseñarles cómo cumplirla. Así que definamos bien nuestra fe. ¿Es una fe hebrea, judía u otra fe? Pues nuestra fe es hebrea, no es una fe judía. Porque si hablamos de una fe judía, estaríamos utilizando mal el contexto bíblico. La fe esencialmente está establecida en la Torá. Y en el tiempo de la Torá, no solamente estaban los judíos, ahí estaban las 12 tribus. Hasta la concordancia Strong, no sé si usted conoce la concordancia Strong, tiene un montón de errores, porque llaman judíos a los que estaban con Moisés, y no, hermanos amados. Ahí había una tribu llamada Judá, pero los judíos comienzan justamente cuando se hizo la división del reino. ¿Me explico? Ahí comienzan los judíos. Cuando Roboam se va al norte y ustedes, Jeroboam se va al norte y justamente quedan al sur con el hijo de Salomón. Las 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, junto con ellos la tribu de Leví y algunos más, pero todos ellos con el tiempo se llamaban justamente los judíos. O sea, eso quiere decir que nuestra fe realmente no es judía, nuestra fe es hebrea. Esa es nuestra fe. Los judíos tienen fe hebrea. ¿Me explico? Pero como se ha promovido tanto a los judíos, muchas veces trae una confusión. Aunque en la Biblia se puede entender la palabra judío también como hebreo, pero para eso necesitarías contexto. Entonces, mi recomendación, hermanos amados, es tratemos de regresar a la fe original, la fe hebrea, y aprendamos de los judíos. ¿Me explico? Eso es diferente, porque la única nación que a pesar de sus errores fue fiel en dar su vida, su sangre. Les costó mucho preservar justamente los benditos manuscritos que hasta el día de hoy tenemos en nuestras manos. Hay historias hermosísimas. Solamente la historia de los macabeos es increíble. Es como repetir la historia de Josué, perdón. Bueno, cualquier base, cualquier fe
que se basa en una enseñanza o doctrina. Y entonces tú tienes que tener claro que tu fe es la misma fe de Yeshua. ¿Y cuál era la fe de Yeshua? Él era fiel a la palabra de Dios. Él era fiel a la voluntad de su Padre. Y la fe de Yeshua era prácticamente, como él dijo, prácticamente dijo, o sea, si rechazan a Moisés, me rechazan a mí. Pero si aceptan a Moisés, me están aceptando a mí. Porque justamente él hablaba de Yeshua, Moisés hablaba de Yeshua. Entonces, alguna vez vas a tener este problema también. Muchos hablan de la ley de Cristo. ¿La ley de Cristo es diferente a la ley de Moisés? Haga esa pregunta y van a ver que muchos no van a poder responder. Dice Yeshua, no ha venido a cambiar nada. Él ha venido a darle el verdadero cumplimiento a toda la ley del Señor. Pero ni una tilde va a ser cambiada. Por lo tanto, la fe o la ley de Cristo, la fe de Yeshua es esencialmente la fe o la ley que Dios dio a Moisés. Es la misma. Nada más que Yeshua la vino a poner en un lugar correcto, en un lugar más alto. Bueno, Maimónides, no voy a hablar de él, él desde el siglo X empezó a distorsionar, vamos a decir, la esencia de la fe del primer siglo, pero esta distorsión no fue mala, fue por proteger al judaísmo que se estaba convirtiendo al cristianismo a la fuerza. Esta es una historia que ya la conté la anterior semana, no la voy a profundizar hoy, pero aquí hay, solamente déjeme decirle esto, 13 principios que Maimónides estableció. Son muy buenos para el judaísmo, claro que sí, pero no son los principios que debemos seguir. Respetar es diferente, por eso puse aquí, hermanos, respetemos a los judíos, pero no nos judaicemos. Estos principios son de ellos. Pues nosotros ya sabemos que vino el Mesías. Si usted lee los principios de ellos, tienen un principio, el número 12, que dice que el Mesías vendrá. ¿Por qué puso esto Maimónides? Porque verdaderamente estaba surgiendo un Cristo griego en ese tiempo, porque ellos no tienen ningún problema con el Mesías, no tienen ningún problema con el Hijo de Dios. Es más, ellos aceptan perfectamente al Hijo de Dios en la doctrina esencial de los judíos. El problema fue que Maimónides, por proteger a los judíos en ese tiempo a causa de la asimilación a la fuerza que trajo el imperio romano disfrazado de cristianismo, es que tuvo él que poner un alto. Y gracias a este alto, a estos 13 principios, es que hasta el día de hoy podemos ver un judaísmo o muchos judíos, especialmente los ortodoxos, que han podido conservar costumbres preciosas. Allá en Israel nosotros estuvimos en un Shabbat con judíos ortodoxos. Hermanos amados, qué hermosa familia con la que hemos estado. Nos han enseñado los niños a lavarnos las manos 3 veces. Era hermoso ver cómo estos principios nos han preservado a los judíos. Pero una cosa les digo, lamentablemente estos principios también indirectamente a una gran parte de los que están siguiéndolos les han hecho desvalorizar a Yeshua. Y por eso es que viene la carta a los hebreos, para poner en orden la supremacía de Yeshua. Supremacía quiere decir que Él es el sobre todas las cosas. Bueno, esto es un puntito muy rápido del tema de Maimónides, a quien también debemos darle gracias porque él puso un orden en los 613 mandamientos, aunque ahí faltan algunos. Sin embargo, tenemos que respetar. Eso es diferente a decir, no, los judíos no sirven para nada. Eso no es cierto, hermanos. Todos los discípulos de Yeshua eran judíos. Los primeros 3,000 que se convirtieron eran judíos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay mucho que aprender de ellos, pero aclaro una vez más, no estamos regresando al judaísmo, estamos haciendo teshuvah, estamos regresando a los mandamientos para volver al reino de Dios. Eso es muy, muy diferente. Bueno, eso es el repaso y creo que ya ni me va a dar tiempo para lo siguiente. Nada más déjenme mostrarle los puntitos que vamos a hablar la siguiente semana, porque lamentablemente el tiempo me ha ganado. La siguiente semana vamos a hablar de la supremacía del Mesías, que son capítulos 1 y 7. Capítulos 1 y 7, está aquí el resumen de todo lo que vamos a hacer, porque ahora sí entramos a comer carnecita. Supremacía del Mesías, capítulos 1 y 7. El nuevo pacto, capítulos 8 y 10. Y la vida de fe en el exilio. Entonces, como no voy a poder hacer todos estos temas,
solamente voy a enfocarme en un puntito importante que está aquí. Permítame leer Hebreos 5. Advertencia contra la apostasía. Aquí está hablando justamente el autor de los Hebreos, que para mí es Dios mismo. Por eso en la primera palabra de los Hebreos, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la primera letra de la carta a los Hebreos? ¿Quién me dice? Una vez más, revise la carta a los Hebreos. Oh, no saben. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron? ¿Con qué letra empieza con qué palabra empieza la carta a los Hebreos? ¿Qué pasa? Ahí está, ya pusieron. Dios, exactamente. Y cuando Pablo se identificaba como autor de algunas cartas, ¿qué decía? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, esta carta no tiene autor, pero algunos dicen que fue Pablo, algunos dicen que fue Bernabé, algunos dicen que fue Apolos incluso, pero yo le voy a aumentar aquí con mucha humildad. Yo creo que fue el regalo de Dios para nosotros esta carta. Por eso titula hasta Hebreos, porque yo creo que hasta Pablo tuvo el temor incluso de poner el título a los Hebreos por las situaciones en las cuales él estaba viviendo. Pero yo me atrevo a decir, este es un regalo precioso de Dios, prácticamente como la Torá, porque ustedes saben que Dios mismo dictó la Torá, pero como aquí la primera palabra es Dios, realmente, obviamente todo es inspirado por Dios, pero yo digo, aquí hay algo que de pronto nos va a dar una sorpresa cuando estemos con el Señor allá, ya en el tiempo de los tiempos, en el milenio. Nos vamos a enterar de muchas cosas, pero bueno, si no es como yo les estoy diciendo que de pronto Dios nos dio como regalo esto, al final igual es inspiración de Dios. Pero aquí esta recomendación en Hebreos 5 nos dice de algo importante que tenemos de considerar. Dice, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí hay una exhortación justamente a regresar a la fe verdadera. En el contexto lo vas a revisar, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que todavía se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad todavía de leche. Le voy a dar un tip. Si usted ya tiene un año en la Torah, escúcheme bien, hermano, si por lo menos ya tiene usted un año en la Torah, ya usted por lo menos debería estar discipulando a su familia. Por lo menos usted ya debería tener sus reuniones semanales como el pastor principal de su casa. Obviamente el único pastor, usted y su esposa. Pero si usted está en Torah y todavía no tiene su reunión semanal en casa, aquí hay un problema. Porque recuerde bien de los 3 templos. Primer templo, ¿cuál es? Bíblicamente dice, yo soy el templo del Señor. Yo tengo que tener mi vida en Dios en orden. Segundo templo es tu familia. Tú tienes que ser el pastor de tu casa, de tus hijos, porque se te están yendo de tus manos. Tus hijos se te van de tus manos, son prestados, nada más. Y el tercer templo es la congregación, la sinagoga, este lugar donde estamos. Este es el tercer lugar donde debes estar, una comunidad. Aquí no vas a aprender la palabra como aprenderías tú a solas con Dios. Aquí lo único que hacemos es impulsarte. Tenemos que, o sea, corregir lo que nos han enseñado antes en el protestantismo. Yo como pastor lo hice. Cuando restaurábamos un matrimonio, ¿y qué es lo que queríamos ver a la pareja? Bien sentadotes en la iglesia. Y eso nos daba ya la idea, esta familia ya está en el Señor, ya está bien. No, lo que les impulsábamos es a vivir una hipocresía. Porque, claro, venían a la iglesia y se acostumbraban a vivir así por años y se morían así. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Los hijos eran la prueba clara de que esa pareja no había hecho un teshuvá de todo corazón. Porque sí, la gente decía que estaban bien porque calentaban el asiento en la iglesia o calentaban el asiento detrás de un Zoom. Pero no estamos en ese tiempo. Ahora es el tiempo de integridad en el cual tú tienes que ser el pastor de tu casa. Nadie puede reemplazarte, hermano, ni yo, ni Joseph, ni aún Pablo, Pedro puede reemplazarte en tu trabajo con tus hijos. Así que más te vale prepararte. Y si ya estás un año, por lo menos un año, usted sabe, significa, la palabra año significa oportunidad. Cada vez que cumples años, tú tienes que decir, ya me dieron 52 oportunidades, eso yo diría. Alguien que cumple años dice, cumple 21 años, ¿qué son? 21 oportunidades que Dios te ha dado para que seas un hijo de Dios. Esos son los años.
Por eso es que nos dicen cuántos años vivió Moisés, cuántos años vivió Abraham. Nos dice la Biblia, porque fueron justamente los años de oportunidad que Dios les dio a ellos. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir. Perdónenme que me emocione al hablar de estos temas, pero realmente, hermanos amados, les digo todo corazón, no, o sea, a ver, voy a encontrar una palabra más suave, pero no perdamos el tiempo, no perdamos el tiempo, no seamos ociosos, no seamos ociosos. La Biblia llama ociosos a aquellos que pierden el tiempo con palabras vanas y ociosas, dice. ¿Cuáles son las palabras ociosas? Son las que no tienen Torah o no tienen un fundamento en la Torah. Hablamos por hablar. Bueno, dice aquí adelante. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque todavía es un niño. ¿Qué diría usted si su hijo no crece? Lo lleva al médico. Tiene que hacer algo. Pero nosotros, ya después de un año, ya tenemos que por lo menos enseñar a nuestra familia. 14, versículo 14 del capítulo 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿En qué consiste el alimento sólido? Pregunta para toda la comunidad. Dígame los temas más importantes de lo que es el alimento sólido. Ahora sí, a trabajar todos. Póngame qué temas son importantes para considerar esto sí es sólido. Vamos, comunidad. Si quiere, ponga micrófono, ponga en el chat, pero por lo menos dígame uno. No quiero decir nombres, pero ¿qué temas usted considera que son importantes para decir esto es un alimento sólido? Porque más adelante dice, se lo voy a decir, pero no abra su Biblia, por favor, no haga trampa, que le venga a la mente. ¿Qué temas? Ya están poniendo algunos en el chat. Hebreos 6, ¿Cuál? Hebreos 6, la fe en Dios, el bautismo. No lo leas. Tú dime lo que sabes, porque eso es pregunta. No estoy leyendo. Dale, hermana amada, perdón. ¿Cuál es? Dime el tema nada más. Está en Hebreos 6, la fe en Dios, el bautismo, la resurrección de los muertos, la imposición de Excelente. Si eso te manos. estás acordando, hermanita, te felicito. Gracias. Qué lindo, Mercedes. Gracias. Buena memoria, Mercedes. Tenemos que aprender de ti. ¿Qué más? ¿Alguien más? Un tema. Póngame ahí, Viviana, póngame un tema. ¿Cuál tema? Según Teshuvá. Hebreos hay 7 temas. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, yo dije Teshuvá porque pienso que es como el primer paso para llegar a todo lo demás. Si no hay Wow, arrepentimiento, perfecto. difícilmente no hay nada. Amén. Excelente, hermanita amada. Mire, fíjese bien. Le voy a mostrar, o mejor le muestro la siguiente semana. ¿Qué piensa? Los 7 temas más importantes. ¿Quiere que le muestre ahora o la siguiente semana? ¿Qué dice usted? De Ahora, una vez. Es más fácil ahora, ¿no? Bueno, rápidamente, no los voy a explicar, simplemente le voy a poner títulos. Mire, por tanto, capítulo 6. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Miren, aquí hay temas, 7 temas que nos hablan del alimento básico y además sólido. Debería ser, justamente de aquí ya deberíamos estar dominando todo esto. Arrepentimiento de obras muertas, es lo que dijo justamente nuestra hermanita Viviana. ¿Qué es eso? Teshuvá. Ese es el primer tema que tenemos que dominar. Teshuvá. Ahí está tu identidad, ahí se sabe quién eres tú. Luego, de la fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? Emuná. Justamente eso es importante entender. El otro tema es la enseñanza. Bueno, aquí yo les voy a explicar por qué hay 7 temas, porque muchos sacan solamente 6, porque no están viendo el contexto original en arameo. Este versículo en arameo tiene un contexto precioso, lo puedes encontrar en la pechita, creo. Pero bueno, la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno son 6 temas, pero son 7 en realidad, porque tienes la pechita, tienes el arameo, y en el arameo vas a encontrar que esta traducción tiene una coma. Dice en la traducción del arameo, el idioma inglés, en la parte que dice a la enseñanza del bautismo, existe una coma y se lee así. A la enseñanza, que es la Torah, coma,
del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección. Me explico, son 7 temas. Estos 7 temas son el arrepentimiento, que es Teshuvah, la fe en Dios, que es la fidelidad, la enseñanza. A eso tenemos que ser fieles, a la Torah. Los bautismos, 2 tipos de bautismos esenciales, el de conversión y el de purificación. La imposición de las manos. Esto nos habla también de coinonía, la resurrección de los muertos, para que nuestras palabras no sean ociosas. Y el juicio eterno para que nosotros no escupamos arriba y prediquemos sabiendo que nosotros también vamos a ser juzgados. Perdónenme que no puedo ampliar por el tema del tiempo y quiero respetar el tiempo. Ya me pasé del tiempo, pero estos 7 temas, amados hermanos, si tú quieres tener una meta y decir que estás comiendo sólido, por lo menos maneja estos 7 temas como una meta de crecimiento en los próximos, vamos a decir, en los próximos meses. Recuerde, hermano amado, tenemos un compromiso también, que entregar nuestras ofrendas en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, la Torah escrita. ¿Qué tal si por lo menos al escribir la Torah también trabajas un poquito en aprender esto? Y si de pronto tú no dominas estos 7 temas todavía, ¿qué tal si te propones hacer esto? Y saben que estos 7 temas son prácticamente el 60% del curso básico. Aquí está el 60% del curso básico. Entonces, pongámonos esas metas. Amados hermanos, hay mucho más por hablar, pero voy a invitar a cerrar esto con una oración y voy a invitar a mi esposa para que nos ayude a orar. Se me acabaron las palabras, hay mucho más por hablar y quiero parar aquí porque si no, no voy a parar. Amada, por favor, puedes orar. Amén. Amados hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, que quitemos todo peso y pecado que nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció la vergüenza por amor a nosotros. Que aceptemos tu corrección, sabiendo que somos tus hijos, y como tales nos amas y nos corriges, para que participemos de tu santidad. Sabemos que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Sí, Señor. Y en ella hemos sido ejercitados. Sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual no podremos verte. Que alcancemos la gracia y evitemos que brote alguna raíz de amargura, la cual contamina todo el cuerpo. Que evitemos el pecado de Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, que deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, seamos agradecidos y así podamos servirte, agradándote con temor y reverencia, porque eres fuego consumidor. Que permanezca en todo momento el amor fraternal, sin olvidarnos de la hospitalidad, de hacer el bien, de la ayuda mutua, pues de tales sacrificios te agradas tú. Honroso sea en nosotros el matrimonio y el lecho sin mancilla, sabiendo que los fornicarios y adúlteros serán juzgados directamente por ti. Sí, Padre. Que nos apartemos de toda avaricia y estando contentos con lo que tenemos, sabiendo que tú cuidas de nosotros, que con confianza podamos decir, tú eres nuestro ayudador y no temeremos lo que el hombre nos pueda hacer. Te pedimos por todo esto, así como por la paz de Jerusalén, Amén. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, al cual sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Gracias.